Dios les bendiga, mis amados hermanos. Me da mucho gusto saludarles. Espero se encuentren muy bien. Vamos a meditar por unos momentos en la palabra del Señor y dejar que Él nos hable. Es un corto pensamiento que traigo inspirado en un salmo muy conocido por todos nosotros, y es el Salmo 133. El título de este pensamiento es Un rompecabezas perfecto. Y todos sabemos cómo funciona un rompecabezas. Sabemos que para que sea útil es necesario que todas las piezas encajen de manera apropiada para formar un cuadro. Una sola pieza de rompecabezas no significa nada, en sí mismo no tiene ningún mensaje, pero si esta pieza se coloca en el lugar indicado, forma un cuadro completo y este cuadro muestra una imagen dependiendo cuál sea la que haya sido imprimida. De la misma manera Dios nos ve a nosotros así. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 12 le dice al pueblo, o le dice a la iglesia, le dice, nosotros somos un cuerpo. ¿Le dirá el ojo a la oreja, no te necesito? ¿Le dirá el pie a la mano, no necesito de ti? No. Nosotros, aunque somos miembros individuales, nosotros formamos un solo cuerpo. Y para esto es necesaria la comunión. Y cabe aclarar que la comunión no es estar juntos. Estar juntos, cualquiera puede estar juntos. Están juntos en un estadio, están juntos en un concierto, están juntos en una fiesta, pero no tienen comunión. La comunión es aquella en la cual sobresale la armonía. Mira lo que dice Salmo 133, capítulo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este salmo fue escrito por el rey David. Fue escrito como un cántico de ascensión. Era cantado por esas personas judías que venían de alguna ciudad o una nación extranjera para atender las 3 fiestas principales anuales. Y yo puedo ver a David inspirándose en cómo se veía el pueblo de unido y en la ausencia de muchas cosas. La ausencia de problemas, la ausencia de envidias, la ausencia de celos, la ausencia de rencores, la ausencia de deseos de venganza. Todo eso lo llevó a David a exclamar y a inspirarse y decir, miren qué bueno que es que los hermanos habiten juntos y en armonía. En otras palabras es que los hermanos tengan comunión. Y David lo compara con algo sagrado y es la santificación de Aarón, el aceite que se usó. Porque mire lo que dice el capítulo 2, el versículo 2. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Puede ser una comparativa muy sencilla. Pero mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 26 al 30. Con él, hablando del aceite, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El aceite que fue usado aquí, Dios lo mandó a hacer con una receta específica, con pesas específicas. Y Dios dio advertencias acerca de esto. Y dijo, nadie puede hacer una copia de este aceite, y nadie puede usarlo de una manera diferente a la que yo mandé. Aquel que lo use debe morir. Así de sagrado era el aceite. Así de sagrado era lo que veía David en la comunión. David veía la comunión como algo sagrado, algo único, algo irrepetible, algo incomparable, algo que no tiene medida. Así como David comparó la comunión del pueblo de Israel como ese aceite que santificaba a Aarón, así Dios ve la comunión como medio para santificarnos a nosotros. ¿De qué manera lo hace? Miren lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 27, versículo 17, en la traducción lenguaje actual. Para afilar el hierro, la lima. Para ser mejor persona,
el amigo. Y es que a través de la comunión nosotros vamos a ser formados. Nosotros vamos a tener que lidiar con nuestras personalidades y las personalidades de otras personas. Somos muy diferentes. Tenemos diferente nacionalidad, diferente cultura. Podemos tener diferentes gustos, diferentes formas de reaccionar. Pero es a través de la comunión que Dios nos va moldeando a todos. Recuerdo que en una ocasión estaba a cargo de un proyecto y alguien vino a enseñarnos y a decirnos cómo funcionaba mejor y esto. No voy a decir dónde. Entonces, yo tenía a un compañero que trabajaba conmigo. Y entonces el muchacho que nos estaba enseñando me planteó dos decisiones o dos opciones en la cual yo tenía que decidir por una. Y él me decía, estos son los pros y los contras de cada decisión, así que tú dime cuál quieres escoger. Entonces yo me quedé en silencio como por 30 segundos o un minuto, no recuerdo bien, porque estaba en mi mente tratando de sopesar cuál era la mejor opción. Y el muchacho inquieto me dijo, hey, apúrate, toma la decisión. Y yo lo volteé a ver, pero no lo volteé a ver enojado, sino lo volteé a ver asombrado por lo que me dijo. Y decidí y le dije, bueno, entonces considero que esto es lo mejor para este plan. Y así se hizo. Luego de eso yo me fui para mi casa. Y me fui pensando, ¿por qué me costaba tomar una decisión? ¿Y por qué es que y por qué este muchacho no me había tenido paciencia? Si sabía que una decisión muchas veces toma tiempo. Resulta que en una enseñanza, muchos años después, aprendí que nuestras personalidades o nuestro carácter está calificada en cuatro categorías. Está el flemático, el iracundo, el melancólico y el colérico. Y yo soy más flemático. A mí me cuesta tomar una decisión muchas veces. A mí me cuesta. Soy muy lento para las cosas en muchas ocasiones. Y no digo que soy así y así me voy a quedar. No, yo tengo que mejorar. Pero esa es mi personalidad ahora. Y entonces puede ser que alguien se queje de mí y diga, no, mire cómo él maneja estas cosas. No, mire cómo él actúa en estas cosas. Puede ser que alguien se queje. Pero esa persona debe entender que así como él se queja de mí o ella se queja de mí, hay alguien que se está quejando de él. Y esa es la comunión. La comunión es tenernos paciencia los unos a los otros. Es soportarnos. Así como lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. En el capítulo 4, versículo 1 y 2. Él decía que debíamos andar según el llamamiento que habíamos tenido, soportándonos unos a otros. ¿Y qué significa esto? Bueno, que a pesar de que seamos muy diferentes, que podamos tener ideas diferentes, hay algo que nos une, que es la salvación, que es el Señor Jesucristo. Y que eso algo debe hacer que entre nosotros no haya ni enemistades, ni deseos de venganza, ni rencor. Otra de las cosas que la comunión nos va a ayudar es que nos impedirá a que nosotros usemos dos frases muy comunes. Y la primera es, no, otros son peores que yo. Quizás alguien nos dice algo y nos hace ver un error que hemos cometido y dice, no, pero es que él me provocó, la culpa es de él. Además, esa persona es peor que yo. Hay otros que cometen peores errores que yo. Y la otra actitud negativa es, así soy yo. Así soy yo, así me conocieron. Aguántenme. La comunión va a impedir que nosotros digamos eso. Pero si nosotros tenemos la mentalidad de simplemente estar juntos, no vamos a cambiar. No vamos a poner de nuestra parte para que el Señor haga la obra en nosotros. Entonces, a medida que nosotros vayamos comprendiendo la comunión, nosotros iremos poniendo en práctica las virtudes que ya tenemos, porque ya las tenemos. Hay personas que dicen, no, yo no tengo paciencia.
No, yo no tengo misericordia. No, a mí me falta ser más comprensivo. Pero no es que no lo tengas. Tú lo tienes. Lo único es que no está trabajado. La Biblia dice, en una carta del apóstol Pedro, dice que todas las cosas en Cristo nos han sido dadas. Solo falta que nosotros pongamos a trabajar esas cosas para que abunden mucho más en nosotros. Y el apóstol Pedro le agrega y dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás y no estaréis sin dar fruto. Y mire cómo lo representa el rey David. El rey David, después de comparar la comunión con el aceite que santificaba a Aarón, lo compara con el monte Hebrón. Mire lo que dice en la primera parte del capítulo 3, del versículo 3 del capítulo 133. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y yo me puse a investigar sobre este monte Hebrón, y encontré que el monte Hebrón la mayor parte del año se pasa con hielo en su cúspide, y por sus laderas corren riachuelos, y estos riachuelos o estos arroyos alimentan al río Jordán. El río Jordán era un río que pasaba en los límites de Israel. Y yo me preguntaba, ¿qué veía el rey David especial en esto? Y bueno, son los beneficios del agua. Sin agua no podemos vivir. El agua es el medio para que uno pueda asearse. El agua es el medio por el cual uno puede cultivar, cosechar. El agua es el medio por el cual uno puede alimentarse. El agua es el medio por el cual uno puede quitarse la sed. Y David lo que veía en esto, en el agua, en ese rocío que venía del monte Hermón hacia Israel, es, miren cómo es la comunión. Es tan bueno como ese agua. Porque el agua, por todo lugar que recorre, siempre va generando vida. Y es así que mientras nosotros pongamos en práctica nuestras virtudes que nos han sido dadas y las hagamos crecer cada día más, nuestra vida irá floreciendo. Irá cada día dando más fruto. Y ya para ir concluyendo, David termina su poema o esa inspiración con una afirmación. Y él dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero hablarte de un par de bendiciones personales y un par de bendiciones a nivel congregación. Y hablemos primero de las bendiciones personales. La primera de ellas se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué significa esto? Que si nosotros andamos en oscuridad, significa que nosotros andamos escondiendo algo. Puede ser un pecado oculto o puede ser algún rencor contra alguien más. Eso es andar en oscuridad. Pero si estamos en luz, nosotros vamos a tener comunión. No simplemente estar juntos, sino tener comunión con los hermanos y con Dios. Y la bendición de eso es que si tú te equivocas, si tú cometes un error, Dios está dispuesto a limpiarte. De lo contrario, si tú no tienes comunión ni con Dios ni con los hermanos, significa que andas en oscuridad, significa que no quieres reconocer algo y Dios no te va a perdonar. Mira la segunda bendición personal. Se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 2. Dice así, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ahora dos bendiciones a nivel de congregación. La primera de ellas se encuentra en Juan capítulo 17,
versículo 21 al 23, y dice así: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí también me has amado. Este capítulo es la oración que Jesús hizo por todos nosotros. Y lo que Él está diciendo es que nosotros debemos procurar y perfeccionar esa unidad para que la gente pueda ver a Dios a través de nosotros. Para que la gente pueda ver que Dios realmente existe. Hay mucha gente que no cree en Dios. O hay mucha gente que la única Biblia que va a leer, o que el único mensaje que va a leer del Señor Jesús, va a ser a través de nosotros. Será a través de nosotros. Y si nosotros no guardamos esa unidad, esa comunión, es muy poco probable que el mundo vea a Cristo en nosotros. Y miren, la bendición de esto se encuentra, la bendición de la unidad, de lo que está hablando aquí el Señor Jesús, se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47. Y está hablando de que ahí tenían todas las cosas en común, que vivían en armonía. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Los programas son bonitos. Esas ideas que nos ayudan a perfeccionar y expandir el evangelio son muy buenos. Pero el secreto de esto es la comunión entre nosotros. Si hacemos eso, el Señor va a añadir, porque la gente verá en nosotros algo nuevo, algo diferente. No tendremos que decir, oh no, nosotros somos cristianos y pertenecemos a tal y tal, no. Sino que la gente va a ser como aquellas personas que en Antioquía llamaron a los primeros seguidores de Jesús cristianos. Eso mismo va a pasar. No tendremos la necesidad de nosotros de identificarnos como cristianos, sino que la gente, al ver que nosotros hacemos lo que Jesús dice, nos llamarán cristianos y van a llegar a la iglesia. Van a llegar. Y por último, mira lo que dice en Mateo, capítulo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de algo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Queremos tener éxito como jóvenes? Perfeccionemos la comunión. No simplemente estar juntos, sino esa comunión aquella que nos invita a cargar nuestra propia cruz, a soportar a los demás, porque así como yo tengo que soportar a alguien más me está soportando. Y haciendo eso, nosotros vamos a crecer en las virtudes que Dios nos ha otorgado. Y como dijo el apóstol Pedro, cuando Dios mandó hacer este aceite, dio la orden de que lo hiciera según el arte del perfumador. ¿Y a quién no le gusta un buen perfume? ¿A quién no le gusta oler bien? Ahora imagínate un perfume creado por Dios. Eso ha de haber tenido un olor incomparable, exquisito. Y cuando se lo vaciaron a Aarón, el olor que Aarón despedía después de haber sido santificado con ese aceite era agradable, era rico. De la misma manera es la santificación de Dios a través de la comunión. Es ese perfume que derrama sobre ti. Y tú cada día vas oliendo mejor. ¿Oliendo en qué sentido? En que tu personalidad se va pareciendo más a Cristo. En que tus virtudes van creciendo. En que tu carácter está siendo formado. Como dijo el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la plenitud del hombre perfecto, que es Cristo.
Un gusto haber poder compartido este pensamiento con ustedes, jóvenes.